la edad y el aprendizaje del inglés. Sobre todo, nos vamos a referir a la pregunta, ¿es más difícil aprender siendo adulto? Yo he decidido enfocarme en el aprendizaje del idioma inglés, porque es sobre el que tenemos un poco más de evidencia, más de estudios y en general. Sin embargo, podemos trasladarlo a cualquier otro idioma que nosotros queramos aprender. Entonces, si alguien está interesado, si dice, bueno, ¿por qué será que me cuesta? ¿O será que me atrevo? ¿Será que mejor ya no a estas alturas? Etcétera. Bueno, entonces, bienvenidos. Espero poder responder al menos algunas de sus dudas y platicar un poco de evidencia sobre qué tan cierto o no es que después de cierta edad ya no tenemos el cassette de la misma manera. Entonces, vamos a comenzar y con gusto, si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, puede levantar su manita o esperar hasta el final de cada sección, donde haré como que un pequeño paréntesis por si alguien quiere hacer algún comentario o alguna duda al respecto. Y finalmente tendremos una sesión de preguntas y respuestas, ¿ok? Bueno, entonces vamos a comenzar. Permítanme compartirles mi pantalla para que podamos ver de qué se trata todo esto. Esta charla, obviamente, pues es una charla, estamos haciéndolo de manera conversacional, 100% en español. Sin embargo, si en alguna ocasión voy a colocar algunos términos en inglés, es porque pues así es el término original. Y también en mis diapositivas van a poder ver las referencias, para que no vean que no me lo estoy inventando. Van a poder ver las referencias donde están los estudios y las investigaciones que corresponden a cada una de las cosas y las teorías de las que les estoy platicando. No, por favor, ¿me confirman si ya podemos ver mi pantalla? Sí. ¿Sí? Bueno, excelente. Entonces comenzamos. Repito, para los que se nos acaban de unir, sean bienvenidos. Y repito, el día de hoy discutiremos, platicaremos sobre si es más difícil aprender inglés o en general un idioma extranjero siendo adultos. Vamos a hacer una distinción, primero que nada, ¿a qué nos referimos con adultos? Adulto es una persona que sobrepasa, al menos en términos de aprendizaje del inglés, es una persona que sobrepasa los primeros 20 años de su vida. Es decir, después de 19, 20, vamos a considerar que es un adulto, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. Para comenzar esto, bueno, yo partí sobre la frase común de que un factor importante para aprender un idioma correctamente, adecuadamente, de manera similar al de un nativo, que es, yo creo que lo que todos queremos, ¿no? Cuando entramos a aprender un idioma, yo creo que todos tenemos la idea, bueno, yo quiero ser capaz de hablar como habla una persona nativa, yo quiero ser capaz de entender cuando una persona nativa habla normalmente, yo quiero ser capaz de leer un libro sin necesidad de tener que consultar el diccionario. Y entonces también está muy, muy extendido la idea, el mito, me atrevo a decir, de que si no empezaste desde niño, de que si ya empezaste a aprender inglés después de los 20, los 30, los 40 años, ya no vas a aprender. Por ahí dicen, es que ya pasó el tiempo, es que ya ahorita ya no es lo mismo, es que ya perdí la costumbre, es que ya esto, es que ya lo otro. Y lamentablemente hay muchos profesionales que también dicen, no, es que la persona ideal para aprender un idioma es un niño. Y bueno, el día de hoy intentaré dar cierta guía tanto para las personas adultas que tienen el deseo de aprender un idioma extranjero, de aprender inglés, y no están seguras porque dicen, ¿será que voy a perder mi tiempo? ¿Será que sí voy a aprender? Yo creo que alguien más joven va a tener más capacidad que yo. Pero también vamos a hacer ciertos comentarios respecto a qué tan cierto es que sí es bueno que los niños empiecen a aprender inglés. Entonces también si hay niños en su vida, si tienen hijos, hermanitos, primos, ¿será que de verdad es bueno que ya desde ahorita se apuren
y que no sufran como uno adulto. Bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, ¿por qué o de dónde viene la creencia que los niños aprenden mejor que los adultos? Y bueno, comenzamos con Lenneberg. Lenneberg fue un investigador alemán que él fue el que estableció ciertas teorías, ciertos estudios, donde él decía que el cerebro de un niño es más predispuesto a aprender que el cerebro de un adulto. ¿Por qué decía esto? Bueno, él tenía ciertas teorías. Decía que en general el cerebro de un niño desde su nacimiento hasta ciertos pocos años más adelante tiene más capacidad, está más predispuesto a aprender. ¿Cuáles son esas teorías? Vamos a empezar con una que se llama, su nombre original, si alguien lo quiere buscar, se llama Critical Period Hypothesis. Fue la hipótesis del periodo crítico. ¿Qué es esto? Ahí les puse un dibujito para que más o menos se hagan una idea. Penfield y Roberts, desde hace mucho tiempo, desde 1959, ellos propusieron esta teoría. Y esta teoría básicamente dice que hay un momento crítico en el cerebro de un niño donde es el momento en el que él puede aprender. Después de ahí, el aprendizaje es más difícil. Atención, esta es una teoría que ellos propusieron, no estamos diciendo que sea verdad. Ellos decían que hay un momento de la vida del niño, sobre todo para el aprendizaje de un idioma, desde los 2 años hasta aproximadamente los 9 años, donde el cerebro de un niño está 100% preparado y abierto para entender y para aprender un idioma. Esta teoría nos dice dos cosas. Número uno, nos echa un poco de lado todas esas teorías del bebé políglota, de que los niños desde chiquitos si les pones a hablar no sé qué van a aprender y ya cuando hablen ya van a hablar como 20 idiomas al mismo tiempo, lo cual no es cierto. Una de las cosas que esta teoría nos afirma y que ya después ha probado ser verdad es que antes de los 2 años ningún niño tiene la capacidad de aprender o de diferenciar un idioma. Es decir, si tú, por ejemplo, ¿no? Para los que dicen, pues yo a mi hijo cuando lo tenga le voy a poner, desde que esté en la panza, le voy a poner música en inglés o tal cosa, qué padre, y chance y si le guste y lo disfrute, pero de que vaya a aprender inglés así, no. Esta teoría nos dice que es a partir de los 2 años que el niño es capaz de procesar, de que su cerebro ya está como que listo. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el límite? Ellos decían que ya después de cierta edad, ya el cerebro ya no está listo, que ese es un periodo donde podemos aprender el idioma eficientemente y ya de ahí ya no hay más, ya no hay ninguna posibilidad. ¿Ok? Que una vez que llegamos a cierta edad, por ejemplo, la pubertad, ya perdemos la capacidad de aprender un idioma. Es decir, si no aprendiste en ese tiempo, tanto tu idioma normal, en este caso español, nuestra lengua natal, como cualquier idioma extranjero, ya todo lo que aprendas después de eso ya no va. Sin embargo, las buenas noticias es que es solamente una teoría. No es 100% probado y, de hecho, actualmente, si ustedes preguntan, si ustedes se meten en las investigaciones, se van a dar cuenta que en realidad hay muchas teorías que no están de acuerdo con esta. Y ahorita vamos a platicar un poquito de cuáles. Sin embargo, vamos a continuar un poquito más de por qué creemos que los niños aprenden mejor. Básicamente, esta teoría dice que hay un periodo, se les voy a leer, esta es una cita directa del el investigador británico Rod Ellis, igual muy importante en el campo de la lingüística. Se las voy a leer en español. Dice que hay un periodo donde la adquisición del lenguaje puede tomar lugar natural y eficientemente, pero después de cierta edad, el cerebro ya no es capaz de procesar el lenguaje en esta manera. Y para los que ya están perdiendo esperanzas desde los primeros 10 minutos de esta conferencia, yo les quiero decir que fíjense bien, que dice que hay una edad en la que podemos aprender el idioma naturalmente. ¿Qué significa naturalmente? Bueno, desde casa, sin ir a la escuela, sin estudiar, nada más escuchándolo. Entonces, aunque sea verdad
el hecho de que hay cierto periodo en que podemos aprender mejor un idioma naturalmente, eso no significa que lo podemos aprender artificialmente. Es decir, sí, ya no me va a llegar así como que nada más me pongo a escuchar inglés y ya lo aprendo, pero si yo me esfuerzo en aprender, si yo voy a mis clases, si yo le dedico tiempo a estudiar, bueno, entonces ya quizá no va a ser como los bebés, pero sí lo voy a poder aprender de otra manera, ¿ok? Bueno, entonces otra de las cosas que ellos decían, por lo que los niños aprenden mejor, es por un fenómeno que se llama lateralización. ¿Alguien había escuchado esta palabra o sabe a qué cree que se refiere la palabra lateralización cuando hablamos de aprender un idioma? ¿Alguna idea? ¿A qué nos suena? Miren, les puse hasta un dibujito para que les ayude. Supongo que es qué lado de nuestro cerebro usamos más. Ándale, más o menos, ¿no? Acuérdense que nuestro cerebro está dividido en dos y ahí está el dibujito más o menos, ¿cómo se llama? Que nos lo explica. Decimos que de un lado nosotros hacemos más como que las cosas lógicas, las cosas matemáticas, ahí pueden ver, ¿no? Como que ahí están formulitas y cosas así. Y del otro dicen que está la parte creativa y todo. Sin embargo, ¿qué tiene que ver esto con aprender un idioma? Bueno, les doy una noticia. Los investigadores han encontrado que en el cerebro de un niño pequeñito no hay lateralización. Es decir, ambos lados del cerebro los ocupa al mismo tiempo para hacer y para aprender y para todo. Por eso es que los niños, no sé si alguien ha estado alguna vez cerca de algún niño, de hermanitos, de hijitos, de primitos, ellos usan las dos manos para lo que sea, a diferencia de nosotros, que ya nosotros, desde que aprendimos a escribir probablemente, ya tenemos preferencia por una sola mano, ¿no? Ustedes, bueno, algunos de nosotros somos diestros, otros zurdos, eso es la lateralización. Hay un momento de nuestra vida, más o menos como a los entre 6 y 8 años, que nuestro cerebro se divide totalmente. Antes de eso, nuestro cerebro puede hacer todo en cualquier área. Después de la lateralización, nuestro cerebro dice, bueno, ya, tú te encargas de esto y tú te encargas de lo otro, y ya. Por eso es que los niños tienen esa capacidad que tanto han defendido, que dice que por eso ellos aprenden mejor, para aprender más. Entonces, su cerebro, sí, el cerebro de un niño es un poco más flexible para aprender cosas. Por ejemplo, un ejemplo muy importante y que los investigadores dicen que es que ya una vez que ocurre eso ya no vas a poder aprender, es, por ejemplo, que los pacientes que han sufrido algún accidente o algún daño neurológico en una área de su cerebro se dividen en dos, de manera muy drástica, los niños y los adultos. Si un niño, esto no tiene mucho que ver con el lenguaje, pero es muy interesante para comprender a qué nos referimos con este fenómeno. Si un niño recibe daño en un área de su cerebro por alguna enfermedad, accidente, golpe, la otra mitad se puede encargar de las funciones de todo el cerebro y el niño puede de alguna manera desarrollar una función normal. Es decir, si por alguna razón es necesario, no sé, extirpar o algo así, algo, por ejemplo, los niños que han padecido algún tipo de problema, la otra mitad del cerebro tranquilamente dice, bueno, no se preocupen, yo me encargo. Y el niño puede llevar a cabo sus funciones normales. Y cuando crece como adulto no tiene ningún problema. Sin embargo, los adultos, si algún adulto sufre algún problema en algún lado de su cerebro, las cosas que normalmente solía hacer con ese lado, por ejemplo, si es el hemisferio que se encargaba del lenguaje, pierde la capacidad del habla. Si es el hemisferio que se encargaba de las matemáticas, pierde la capacidad matemática. Es decir, ya de adultos, ya la otra parte del cerebro ya no puede tomar el control de todas las demás funciones. ¿Por qué? Porque ya está fija. Entonces, esa es una de las cosas que han dicho que apoyan la teoría de que los niños aprenden mejor. Sin embargo, sigue siendo cuestión de debate. Si de verdad eso impide que uno como adulto aprenda inglés correctamente. Otra de las teorías que apoyan esto
es la de la Mandela desde 1977. Él decía que hay un periodo sensitivo, un sensitive period, que antes de los 5 años el cerebro de un niño se desarrolla al 90%. Es decir, el 90% de las capacidades que tú tengas en tu vida se van a desarrollar antes de los 5 años. ¿Qué nos dice esto del lenguaje? Que nada más nos queda 10% de nuestro cerebro para desarrollar de adultos. Entonces, sí, por ahí muchos dicen, no, pues entonces está difícil, ¿no? Ya de adulto ya no, ya con mi 10% ¿qué voy a hacer? Bueno, créeme que el cerebro es increíble, es asombroso y a pesar de que sí es cierto, antes de los 5 años, y esto ya ha sido probado no solamente por personas en el ámbito de la lingüística, de la enseñanza del inglés, sino también por neurólogos y personal de medicina. Por eso dicen que a los niños los 5 primeros años son importantes, son clave, hay que darles todo lo posible. Sin embargo, eso no significa que ya después de los 5 años ya no puedo hacer nada. Al contrario, sí o no, todo lo que tú has aprendido, tu carrera, las cosas que has aprendido en la escuela, las habilidades que has adquirido, estoy segura que un porcentaje muy, muy grande, me atrevo a decir más del 80%, las has aprendido después. Es decir, aunque solamente tenías ese 10% para desarrollar, mira todo lo que has logrado. Entonces, quizá, sí, un niño va a tener más facilidad en ese momento, pero eso no significa que ya no haya esperanza para nosotros. Y bueno, la última teoría que apoya este asunto de que los niños nada más pueden aprender es la teoría de Universal Grammar o de gramática universal en español. Y esta fue propuesta por el lingüista Chomsky. No sé si han escuchado de él por ahí, no sé si tenemos algunos estudiantes de idiomas, entonces yo creo que a ellos Chomsky les va a sonar. Si no, bueno, nada más les platico, él ha sido un lingüista muy, muy importante que ha hecho bastantes descubrimientos y estudios en esta área. Y él creía, lo publicó por primera vez en 1981, él creía que como los niños, o sea, todos los niños en un ambiente normal, en general, con capacidades normales, pueden aprender a hablar, él decía, bueno, es que en nuestro cerebro debe haber como que una regla ya que viene desde el nacimiento, que tú puedes aprender un idioma. Lo cual se confirma porque sí es cierto, todos nosotros en algún momento de nuestra vida, entre los 2 y los, ¿qué serán? 4 o 5 años, aprendimos a hablar, ¿no? Todos aquí estamos hablándonos y entendiéndonos. Lo que él decía es que nuestro cerebro ya tiene como que ciertas áreas donde ya está el lenguaje ahí como que durmiendo, nada más para que nosotros, cuando escuchamos al resto del mundo, se activen y ya yo empiece a aprender a hablar. Y, por ejemplo, yo para esta idea les quiero dar un ejemplo que muchos investigadores han usado. Sobre esta niña que podemos ver ahí, bueno, que podemos ver la mitad de su cara porque es una menor de edad. Ella no tiene nombre, los investigadores la empezaron a llamar Ginny, como genio. Y esta fue una niña que fue encontrada viviendo a los 14 años en estado salvaje. Es decir, nadie sabe exactamente qué pasó con ella o cómo llegó ahí o cuál fue su historia. Sin embargo, ella fue encontrada viviendo literal, como un animalito, sobreviviendo de lo que podía, sin contacto humano. Y los investigadores creen que ella no tuvo contacto humano desde muy pequeñita porque ella no hablaba. Es decir, nunca estuvo en contacto con otras personas mientras crecía para aprender a hablar, para aprender a imitar el idioma. Para los investigadores fue un caso muy importante porque ahí podían demostrar ellos si era cierto que después de cierta edad tú podías aprender un idioma nuevo, en este caso como tu lengua natal, de manera correcta y de manera apropiada. Y lamentablemente Ginny nunca pudo aprender como tal a hablar como un niño o como un adolescente de la misma edad, con la misma capacidad, con la misma fluidez. Tampoco pudo llegar a aprender a manejar ordenadores o hacer tareas pues normales, ¿no? Que un ser humano a esa edad usualmente domina. Entonces, muchas personas se apoyaron de ahí y dijeron, bueno, pues si ella antes de esa edad no pudo aprender,
pues significa que después de esa edad ya no se puede. Obviamente hubieron muchos factores, ¿no? Imagínense la situación, no solamente de que, ay, no tuvo gente que le hablara, sino la situación psicológica que afectan y que muchas personas dicen, bueno, en este caso no tiene tanta validez. Sin embargo, es un ejemplo muy importante de que quizás sí, hay un periodo de nuestra vida donde nuestro cerebro está más dispuesto a aprender que en algún otro. Sin embargo, vamos con las buenas noticias. Bueno, ok, si hay tantas teorías que dicen que los niños aprenden mejor, entonces ya me rindo y no aprendo nada. No, no te preocupes. También hay teorías, también hay investigaciones que dicen lo contrario, que no es cierto. Que si bien los niños, cuando aprenden su idioma natal, el idioma que hablan sus papás, todos alrededor, el idioma que necesitan para comunicarse, sin embargo, los adultos también pueden aprender. Y, por ejemplo, tenemos a estos dos investigadores que por separado, ellos mantienen la teoría de que the older, the better, para aprender inglés. Es decir, entre mayor seas, es mejor. ¿Por qué dicen esto? Bueno, ellos dicen que, si bien es cierto que los niños, cuando son pequeñitos, sí tienen mayor capacidad, su cerebro está mejor preparado para aprender un idioma, también es cierto que nosotros como adultos, nuestra capacidad cognitiva es mejor. ¿Qué cosa es la capacidad cognitiva? Es decir, nuestra inteligencia, nuestra habilidad para interpretar, para resolver problemas, para reflexionar y para entender. Es decir, y si es muy cierto, si a un niño tú le quieres explicar que a veces, no sé, que esta fruta, por ejemplo, que podemos ahí ver en nuestra pantalla, se llama apple, y luego el niño ve una fruta que se le parece y también le quiere decir apple, a un niño va a estar muy difícil que tú le expliques, no, mi amor, son dos cosas diferentes y no le digas así, el niño no te va a entender. Va a ver algo parecido y va a decir, ah, apple, y todo, apple, apple, apple. En cambio, si a ti, de adulto, ya razonable, yo te digo, ah, mira, es que esta se llama apple, pero esta otra se llama, digamos, strawberry. Tú me vas a entender rapidito. No, es más, a veces ni voy a necesitar explicarte, te pongo la fotito con el nombre y la otra fotito con el nombre y entonces tú me entiendes. Entonces, esta teoría de estas personas que vemos en pantalla de Exlan y Harley dice que nosotros como adultos, sí, quizás no lo podemos aprender así naturalmente como los niños que ya parece que nadie les enseñó y ya aprendieron, pero sí podemos entender más fácilmente. Y si alguien nos explica o nosotros buscamos la manera, es muchísimo mejor. También, por otro lado, más o menos por la misma época, si se dan cuenta, y partiendo de ese tipo de investigaciones y teorías, los investigadores Snow y Huffington Hall, disculpen si no lo sé pronunciar, ellos también dijeron que no nada más es mejor, sino también nosotros como adultos aprendemos más rápido. Entre mayor eres, más rápido aprendes. ¿Por qué? Porque tu cerebro ya sabe cómo debes aprender. Tu cerebro ya sabe qué cosa, por ejemplo, si estamos hablando de aprender inglés, tu cerebro ya sabe que tienes que tomar notas. Tu cerebro ya sabe qué cosa es un verbo, por ejemplo. Tu cerebro ya sabe qué cosa es un saludo, qué cosa es una despedida. Entonces tú ya le llevas muchísima ventaja a alguien que todavía es más joven y no ha tenido tantas experiencias de aprendizaje como tú. Una persona después de los 20, de los 30 años, ya ha tenido mucho tiempo de perfeccionar, incluso sin darnos cuenta, el proceso de aprendizaje, por lo cual es muchísimo más rápido enseñarle algo a un adulto que enseñarle algo a un niño, a quien le tienes que repetir y explicar muchas veces y practicar muchas veces. Y nosotros muchas cosas las entendemos nada más así. Entonces, como ustedes pueden ver, hay teorías que están de alguna manera un poco contrarias. Y si ustedes a un investigador vienen y le dicen, oye, ¿qué es mejor aprender inglés de niño o de grande? Créanme que lo que van a hacer es que van a provocar una pelea y un agarrón de greñas entre investigadores. Porque, como pueden ver, en realidad hay muchas teorías opuestas y hasta la fecha no hay algo como tal que digan, ah, no, tal es mejor. Sin embargo, sí hay diferentes
áreas en las que podemos ver una clara ventaja entre jóvenes y personas adultas. Una de ellas, lamentablemente, donde sí nos llevan la ventaja los niños, es la pronunciación. Muchos estudios, como los que ustedes pueden ver en pantalla, han demostrado que sí es cierto. La pronunciación se aprende más fácilmente cuando somos niños. Hay un estudio que lo prueba, les voy a platicar un poquito para que más o menos sepan a qué me refiero. Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos con inmigrantes cubanos. Muchos niños que venían de familias cubanas que habían inmigrado a los Estados Unidos tomaron parte en este estudio que se aplicó en las escuelas donde ellos iban a tomar sus clases normales. Después de cierto tiempo de estar expuestos, de tomar sus clases de inglés, se les evaluó en términos de pronunciación. Y lamentablemente, ninguno de estos niños alcanzó una pronunciación igual a los nativos. Igual, no. Muchos estudios nos dicen que hasta antes de los 14 años nosotros tenemos para adquirir un acento. Una cosa muy diferente, hablando de pronunciación, una cosa muy diferente es que tú pronuncies correctamente y que tú tengas cierto acento. Por ejemplo, si ustedes salen nada más tantito a la calle o si escuchan, ustedes se van a dar cuenta que todos aquí tenemos un acento parecido, incluso los niños. Si ustedes alguna vez han ido a otra ciudad, a otro estado y a otro país, ustedes se van a dar cuenta que aunque las personas hablen el mismo idioma, tenemos acentos totalmente diferentes. O incluso si han escuchado en la televisión, en las películas, los acentos de otros países que también hablan español, ustedes van a ver que son radicalmente diferentes. Y aunque una persona aprenda un idioma, siempre el acento se nos queda. Para los que están estudiando inglés con nosotros, de repente se acuerdan cuando hacemos ejercicios de audio y de repente, ay, el que habla es japonés, el que habla es chino, el que habla es australiano, o sea, ya hasta sufrimos porque sabemos que no va a ser tan fácil como alguien que tenga un acento más neutro. Bueno, entonces el acento es una cosa muy, muy fuerte que lamentablemente, según muchos estudios, antes de los 14 años es el momento adecuado para adquirirlo. Ya después de eso, ya nuestro acento no es imposible, pero es más difícil de dejarlo y de adquirir un acento nuevo. Ahora, es más difícil, pero no es imposible. Muchos investigadores dicen que la pronunciación tiene que ver con cosas neuromusculares. Es decir, no es nada más que yo diga, sí, a ver, voy a pronunciarlo, sino que ya nuestro cerebro automáticamente manda a los músculos de nuestra boca, de nuestros labios, de nuestra lengua, a moverse de cierta manera. Y lo que ellos dicen, para nosotros que ya somos adultos y queremos aprender un idioma y queremos mantener una buena pronunciación, es la práctica y la imitación. Es decir, los niños menores de 14 años que están aprendiendo a hablar otro idioma, a ellos no les tienes que decir, oye, la pronunciación, oye, practica, oye, esto, porque ellos todavía tienen la capacidad de hacerlo, digamos, internamente. Entonces, que ya no hay esperanza para nosotros después de los 15, sí hay, pero le tienes que poner un poquito más de esfuerzo. Es decir, tienes que practicar, tienes que imitar, no lo que leas, sino lo que oyes. Tienes que escuchar mucho e intentar repetirlo conscientemente, porque ya nuestro cerebro ya está olvidando hacerlo de manera inconsciente. Entonces tú le tienes que decir, oye, tienes que hacerlo, ¿ok? Entonces, para los que dicen, bueno, pero es que mi pronunciación no es buena, ¿cómo le voy a hacer? Practica, sí se puede. ¿No te va a salir tan fácil como a los niños? Sí, definitivamente, pero sí se puede. Requiere que tú programes tus músculos nuevamente, porque ya tu cerebro en algún punto ya les dijo, es que así es. Tú le tienes que decir, no, espérate, es que es así, ¿ok? Tú tienes que practicar. Yo a mis alumnos siempre les digo, aprender pronunciación es como aprender a tocar un instrumento musical. La primera vez que lo intentas, pues no va a sonar bien, porque tus músculos, cualquiera que sea que uses, ya sea que uses tus manos, o si es un instrumento de viento, o lo que sea, no están acostumbrados a hacer el movimiento. Pero una vez que tú lo hagas varias veces, muchas veces, días, semanas, bueno, vas a ver que ya cada vez va a haber más mejoría y que cada vez se te va a facilitar más. Entonces, después de los 15 años, no es que ya no haya esperanza para nosotros, pero
sí tenemos que ponerle esfuerzo consciente, ¿ok? Porque ahí sí, lamentablemente, ya no podemos inconscientemente, nada más que por osmosis me llegue, ya no se va a poder, ¿ok? Otra de las cosas, otra de las áreas que en los que los adultos le llevan la ventaja a los niños es la gramática. Todas esas investigaciones y unas cuantas más que ya no incluí, dicen que un adulto, ahí sí, tiene la capacidad en un nivel mayor para comprender estructuras gramaticales y, en general, reglas del idioma. ¿Por qué? Porque ya somos capaces de entender algo así de complejo si alguien me lo explica. Yo si a ustedes les digo, oye, es que tú en inglés siempre tienes que poner el sujeto y luego el verbo, ustedes me entienden. Ah, ok, entiendo, sujeto y verbo. Sin embargo, si yo voy con un niño, incluso aunque no sea tan pequeñito, incluso aunque tenga 8, 9, 10 años, yo le digo, ay, sí, mi amor, el sujeto y el verbo. El niño va a decir, ¿qué es eso? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo lo pongo? Y entonces ahí es donde nosotros como adultos definitivamente llevamos llevamos la delantera. Podemos aprender estructuras gramaticales de mejor manera y de manera más rápida. ¿Por qué? Bueno, porque nuestro cerebro ya está acostumbrado a entender reglas. Nosotros ya sabemos que hay reglas en la sociedad, sabemos que hay reglas en nuestro lugar de trabajo o estudio, sabemos que hay reglas en nuestro hogar, entonces nuestro cerebro automáticamente dice, ah, ok, esta es una regla, yo ya sé cómo acomodarla, yo ya sé cómo interpretarla. Entonces, no se preocupen, sí tenemos ventaja en ciertos casos. Y para llegar a la parte, digamos, central de esta discusión, de este asunto, en sí, ¿cómo estamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Si podemos o no podemos? Bueno, hay ciertas cosas que afectan el aprendizaje. Estos autores que dicen ahí, ellos dicen, ok, sí, definitivamente hay ciertas cosas neurobiológicas, es decir, de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo, que escapan a nuestro control, que sí no, a los niños les dan ciertas ventajas para aprender. Sin embargo, no es lo único que influye en el proceso de aprendizaje. No es lo único. Hay muchos factores que a veces que se llega a creer que son mucho más importantes que nada más una capacidad de mi cuerpo, de mi músculo, de mi cerebro, que si ya se lateralizó o qué cosa. Una de esas cosas, o bueno, en la que se engloban es la learning situation, es decir, la situación de aprendizaje. ¿Qué cosa es la situación de aprendizaje? El entorno, el lugar y el contexto donde yo aprendo un idioma. En este caso, para ilustrar, puse un salón de clases. Sin embargo, y creo que ustedes lo saben y están de acuerdo conmigo, no solamente aprendemos en un salón de clases. A ver, y aquí quiero hacer una pausa para escucharlos a ustedes. Además de un salón de clases, ustedes, en su experiencia, yo creo que todos los que estamos aquí somos adultos, ¿no? Al menos en este sentido de que andamos de quizá los 18 para arriba. Ustedes, además de un salón de clases, además de la escuela, ¿dónde más han aprendido algo? ¿En qué otro lugar o en qué otro momento? A ver, Delma. Yo, por ejemplo, yo soy de idiomas, ya casi estoy por terminar la carrera. Yo usualmente me gusta estudiar sola y hablar con nativos. Eso me ha ayudado bastantísimo en el aprendizaje de un idioma. Yo que lo llevo inglés, italiano, me ha ayudado demasiado. Ok, así es. Nosotros a veces, independientemente de dónde estemos, hablar con una persona en particular ya nos hizo aprender, ¿no? Sobre todo en este caso hablando de los idiomas, si es un nativo, o sea, automáticamente la situación te fuerza. Muy bien. Entonces, hablar con una persona también es una situación que nos puede enseñar cosas. Berta y luego Alex. Sí, además de, como la compañera dijo, de hablar con nativos usando las plataformas, ¿no? Para que puedas hablar con ellos. También al momento de ver películas y series, el subtitulado en el mismo idioma, ya no en español, sino como que ir leyendo y escuchando al mismo tiempo te hace, bueno, a mí a veces me funciona eso.
Sí, definitivamente. Mencionaste dos cosas muy importantes, Berta. Los medios masivos de comunicación, como la televisión y así, ¿sí o no? O sea, ¿cuántos viendo una película, viendo un programa, no hemos aprendido algo, ¿no? Y también las redes. Definitivamente, las redes también nos han enseñado muchas cosas. Muy bien. Alexander, ¿ibas a decir? Es algo relacionado. Bueno, yo lo que hago normalmente es que cuando estoy, no sé, haciendo otra acción, no sé, tareas, reproduzco muchas canciones que ya conozco en español o un poco en inglés, pero en el idioma que quiero aprender. Y como pues ya me sé más o menos la idea que se quiere dar, pues ahí voy relacionando los verbos y la entonación con lo que, como con lo que quiero aprender. Excelente, sí es cierto. Canciones, libros, todo ese tipo de manifestaciones artísticas también nos enseñan. Tere, dime. Yo creo que mal aprendí porque yo estuve en un intercambio en Chicago y yo vivía en una colonia italiana. Entonces, sí aprendí porque iba a la escuela, pero hablábamos, como hablan aquí en la frontera, el Spanglish, aparte soy del norte. Entonces allá se habla como un Itali English. Entonces, se aprende algunas cosas, pero también se traen muchos vicios. Sí, definitivamente. Y tienes razón. Y tu situación, de hecho, es una de las situaciones que ha provocado mayor estudio en el área de aprendizaje. Las personas que de repente se ven metidas en una situación así donde todo el mundo habla una lengua extranjera. Eso de verdad que merece 100% otra presentación. Esperemos que en algún momento podamos platicarlo porque también es muy interesante. Pero sí, como ustedes me acaban de decir ahorita, el salón no es el único lugar donde nosotros aprendemos. Entonces, todos esos lugares y todos esos momentos que ustedes también mencionaron, todos ellos también tienen un lugar muy grande, me atrevo a decir más grande que la capacidad física que yo tenga de aprender algo. Entonces, ¿cuáles son esas situaciones? Y bueno, hay dos. Una de ellas son las externas, es decir, las que vienen de afuera. ¿Qué cosa influye en que yo aprenda inglés o algún idioma bien o que yo no lo aprenda? La primera es la intensidad de la exposición, es decir, qué tanto estoy yo expuesto al idioma. Si, como dice Tere, de repente alguien se ve en algún lugar donde solamente hablan inglés, pues va a aprender inglés a fuerza. Entonces, si tú te expones a aprender inglés o a input en inglés, ves películas, platicas con amigos, lees libros, lees artículos, etcétera. Si tú te expones y tienes inglés a tu alrededor, con intensidad, con cierto tiempo y así, créeme que eso va a ser algo que te va a ayudar. Ahora, que si tú nada más escuchas inglés los 50 minutos de tu clase, ahí sí ya va a estar un poco más difícil. Otra cosa muy importante es el proceso afectivo emocional. ¿Qué es eso? O sea, los sentimientos. Pues. Si tú en el salón te da pena, estás así como que, ay, no quiero, te sientes cohibido o estás pasando por alguna situación fuera del salón de clases que te afecta, eso también sí tiene cierto efecto en nuestro correcto o no correcto aprendizaje. La motivación extrínseca, es decir, necesito aprenderlo por un trabajo, para pasar el examen, necesito de alguna manera, por cualquier cosa, eso también me va a mover. Las personas que tienen que ir a trabajar a algún lado y tienen que aprender son las que más rápido aprenden, créanme. Y obviamente otro de los factores, no el único, pero otro de los factores es la instrucción. Si alguien te enseña, vas a aprender. Y si alguien te enseña correctamente, vas a aprender mucho mejor. Ahora, también hay factores internos, es decir, que dependen de mí y nadie más que de mí. Uno de ellos es la aptitud. Esto igual, merece otro ciclo de conferencia. Pero se ha discutido que hay personas, o sea, que por naturaleza tienen facilidad para aprender idiomas. No sé si les ha tocado o si ustedes son una de ellas, pero hay personas que parece que nada más lo oyen y, ay, ya se me quedó, ya lo aprendí, ya lo puedo decir y qué bonito pronuncian. Hay personas a las que nos cuesta un poquito más y tenemos que practicar, ni modo. Hay algunos que son los favoritos de Dios. Otra cosa es la motivación intrínseca, es decir, que tanto yo lo quiero hacer. Si yo, para mí mi meta es aprenderlo, créanme que eso igual
hay muchas investigaciones respecto a que la motivación, es decir, que yo me diga a mí mismo, no, es que yo puedo, es que yo quiero, es que es algo que yo voy a lograr, afecta enormemente, independientemente de la edad que yo tenga, sobre todo como adultos, ¿no? Que luego nosotros a veces a nosotros mismos nos autosaboteamos y decimos, ay, es que ya no voy a poder. ¿Para qué? Ay, con tal de que pase. Aunque sepa yo decir ahí, allá. Eso, créanme que es motivación, es lo que tú te estás diciendo. Entonces, también eso va a afectar muchísimo. Otra cosa es la actitud que tú tomes al momento de aprender. Si tú llegas al salón diciendo, bueno, hoy voy a participar, hoy lo voy a intentar, hoy voy a hacer lo siguiente, hoy voy a poner atención, hoy voy a estar de buenas, es muy diferente a que tú llegas al salón a sentarte en la esquinita, ay, ya nada más quiero la asistencia. Entonces, la actitud, la manera con la que yo tome el aprendizaje, si a mí todo me molesta, ay, es que yo no quiero que me corrijan, ay, es que yo no quiero que esto, ay, es que yo no quiero que lo otro, ahí va a haber un problema, porque ahí yo mismo, independientemente de todo lo demás, ahí yo mismo me estoy poniendo el límite. Otra cosa es la personalidad. Hay personas que por naturaleza son más platicadoras, son más extrovertidas, que así es su personalidad. A estas personas les resulta un poco más fácil aprender. ¿Por qué? Pues porque ya tienen como que su carácter, se da para ello. Hay personas que somos un poco más tímidas, que no nos gusta platicar y somos los que tenemos que poner un poquito más de esfuerzo. Porque, ¿qué creen? Los idiomas, por encima de todas las materias, se hablan. Y si yo no hablo, pues, ¿cómo voy a aprender un idioma, no? Entonces, los que tenemos personalidad un poquito más introvertida, pues ni modo. Tenemos que luchar un poquito en contra de ello, al menos mientras estemos aprendiendo. Y por último, bueno, nuestra inteligencia, es decir, ¿qué tanto hemos cultivado nuestra inteligencia? ¿Qué tanto hemos enseñado a nuestro cerebro a aprender? Si tú eres una persona que te gusta aprender cosas y que constantemente estás aprendiendo cosas nuevas, definitivamente aprender una más se te va a facilitar mucho. Pero si tú a tu cerebro no lo ayudas a ejercitarse, si tú no has aprendido nada desde que todavía en la escuela, ahí sí tu cerebro dice, bueno, a ver, espérate, ¿qué me estás intentando hacer? Entonces, esas cosas, particularmente estas 5 que el investigador Snow ha mencionado que son más importantes que la edad biológica de mi cerebro o lo que sea que esté programado a hacer mi músculo, si nosotros no las desarrollamos a esta edad, que como adultos ya no podemos aprender, como los niños, que ellos todo lo que oyen ya les queda, pues nosotros nos queda practicar y intentar mejorar las cosas que sí puedo hacer, que sí puedo cambiar, que sí puedo de alguna manera modelar a mis necesidades. Entonces, tanto las internas como las externas definitivamente son cosas que yo puedo modular de alguna manera y que yo puedo tomar el control de mi aprendizaje. Entonces, ¿es más difícil aprender como adulto? Sí, porque yo tengo que hacer un esfuerzo consciente. ¿Es imposible aprender como adulto? Absolutamente no. Hay casos documentados donde los adultos han alcanzado niveles de hablante nativo, pero porque han mantenido estos elementos en su aprendizaje. Entonces, en conclusión, yo los motivo, no es imposible, sí nos va a tomar esfuerzo, como todo, pero nosotros tenemos que poner mucho de nuestra parte en este proceso. Y bueno, con esto concluyo y dejamos estos últimos minutos por si alguien tiene una pregunta o quisiera hacer algún comentario al respecto. Me gustaría ver manos para poder hacerlo en orden, por favor. Si alguien tiene pregunta o comentario, con mucho gusto. Tere, por favor. Ay, gracias, teacher. Estuvo muy buena su plática, qué bueno que la grabó, pero ¿en dónde la podemos ver? Porque la quiero compartir con mi familia. Si ustedes están inscritos aquí en Cepale, ahí la pueden ver. El canal. Le digo que quiero que mis sobrinas que tienen sus hijos desde chiquitos, porque está interesante esa parte, muy, muy, muy interesante, muy pedagógica y muy, muy entendible. Entonces, sí vale la pena compartirla porque está muy bien. Muchas gracias. Bueno, para los que estén interesados y no sean parte de Cepale, por favor, mándenme un mensaje privado por el chat
Ya ahí pueden ver mi nombre, ahí nada más ponen en el chat profesora Laura Daniela Sánchez y ahí va a aparecer para mandar un mensaje privado y por ahí se las hago llegar, ¿sale? Gracias, teacher. Por supuesto. No sé si tenemos algún otro comentario, alguna pregunta, algo más. ¿No? Bueno, Cami, por favor. Sí, yo quería comentar respecto a los niños, que en lo personal yo sí creo que ellos tienen como más predisponibilidad a aprender un nuevo idioma. En la casa yo tengo una hermanita y a veces así como juego le hablo en inglés y ella, aunque no sabe a veces qué es lo que le estoy diciendo, ella hace el intento a manera de juego como de contestarme, no le da pena. O si no, luego me está preguntando, ¿cómo puedo decir esto en este idioma? ¿Cómo puedo decir esto en otro idioma? En cambio, si tú vas y le hablas a un adulto que no habla inglés, ahora sí que en inglés se saca de onda, pues, porque ¿cómo va a ser que le vas a hablar en inglés si él no sabe? Entonces, sí, en lo personal yo sí creo que los niños tienen más facilidad de aprender idiomas porque lo ven como algo divertido. Sí, acabas de decir algo muy interesante. Además de, obviamente, todo lo que les platiqué, que el cerebro de los niños sí está, de alguna manera, como que más predispuesto, hay dos cosas que nos diferencian de los niños. Número uno, que los niños no tienen pena. O sea, si se equivocan, pues no importa. Ellos felices. Y número dos, los niños tienen curiosidad. O sea, ¿qué es esto? Me lo quiero aprender, quiero saber, quiero imitarlo. Y que a veces es lo que a nosotros ya como adultos como que nos falta tantito. Entonces sí, 100%. Dime, Berta, por favor. Sí, nada más para igual agregar que creo que igual depende mucho, como usted decía, la actitud de la persona, tanto en niño como en adulto, porque, bueno, yo estoy dando clases a niños y sí es tengo niños que sí están al 100, pero hay otros niños de los que sí de plano tenemos que estar un poco más, como que ponerles más atención, porque ya les di las dos diferencias y ninguna me la agarran. Entonces, igual con los adultos pasa, siempre bueno, siento que es como que normal que pase de que dependa de la actitud de la persona al estar aprendiendo. Sí, 100%. Lo que tú dices es algo que en teoría, por si alguien está interesado, en teoría se llama affective filter, es decir, el filtro afectivo. Hay, digamos que, por eso se llama filtro, ¿no? Porque hay como que una barrera que a veces nuestras propias circunstancias y emociones ponen. Si yo creo que no puedo, o si yo tengo detrás de mí problemas o cosas ajenas al proceso, eso va a actuar como un impedimento, eso va a actuar como una barrera. Entonces sí, definitivamente la actitud es una de las cosas que tiene más peso, sobre todo en los adultos, ¿no? Los niños, pues, los niños por naturaleza, como les decía Cami, ¿no? Son curiosos, quieren aprender, se olvidan rapidito de las cosas negativas, pero nosotros como adultos a veces eso es lo que nos afecta. Entonces sí, 100%. Ok, bueno, un último comentario, por favor, no sé si alguien tiene. ¿No? Bueno, entonces damos por terminado esta conferencia. Les agradezco muchísimo su presencia, su atención, su participación y pues sobre todo los animo porque como dice la investigadora lingüista Betoni Tecchio, el éxito puede que no sea neurofisiológico, pero de experiencia y de motivación. Entonces yo los animo, intenten seguir enriqueciendo su experiencia en el aprendizaje de idiomas, no se limiten al salón de clases, busquen razones que los motiven y créanme que van a alcanzar la meta que ustedes se han propuesto. Muchas gracias y que todos tengan un excelente día. Hasta luego, gracias. Gracias, maestra. Gracias, igualmente. Gracias. Hasta luego, que les vaya muy bien.